Buenos días, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado octavo. Hoy vamos a compartir un tema nuevo que lleva por nombre la relación con Dios, es decir, la religión. ¿Ok? Vamos a estudiar algunas religiones o las religiones más importantes del mundo con más seguidores. Vamos a ver lo que significa el término religión y vamos a ver un poco sobre esa relación de Dios con la humanidad. Entonces tenemos que desde nuestros orígenes siempre hemos buscado a Dios, siempre hemos querido mantener una relación con Él. De hecho, todas las civilizaciones en todas las épocas, en todos los lugares del mundo, siempre han tenido una fe, ¿ok? Una creencia en Dios. Si vamos específicamente a lo que es el vocablo religión, religión significa relación con Dios, ¿ok? Sin embargo, la diversidad de religiones que existen hoy en día es debido a las diversas perspectivas de enfocar la relación del ser humano con Dios, especialmente debido a las manifestaciones culturales condicionadas a la psicología, la historia y la sociología. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de religión, hablamos es de la relación con Dios, eso es lo que significa la palabra. Sin embargo, sabemos que existen muchas religiones y como lo acabamos de leer, entonces eso va a depender del enfoque que se le dé y de acuerdo a las manifestaciones de la cultura, de la psicología de la persona, de la historia y la sociología. Sin embargo, tenemos como punto concordante que todas las religiones ofrecen un concepto de salvación. ¿Ok? Todas las religiones hablan sobre lo que es la salvación del hombre, de la humanidad, y unos medios para alcanzarla en relación con Dios o con la verdad y el bien absoluto. Nosotros mediante nuestra razón natural podemos conocer a Dios, podemos de pronto sentirlo, verlo, pero esto lo podemos hacer gracias a que podemos ver sus obras, incluso la misma palabra lo dice, que la naturaleza, su misma creación habla de Él. ¿Ok? Entonces, cuando vemos la majestuosidad de las cosas que nos rodean, de la naturaleza, podemos ver allí incluso la presencia de Dios. Pero existe otro orden de conocimiento que en el ser humano no puede alcanzar, que el ser humano no puede alcanzar por su propia fuerza, y es el de la revelación divina, ¿ok? A pesar de que la creación habla de Dios, hay otra revelación, otra relación de Dios que quiere mostrarse hacia nosotros, y es lo que se conoce como la revelación divina. Y esta decisión de revelarse a la humanidad, Dios la hace por una decisión libre y lo hace entonces revelando su misterio, su ser y su voluntad. Dios se ha venido revelando progresivamente a lo largo de la historia, desde la creación, pasando por la historia de Abraham, de Moisés, el Éxodo, los profetas, hasta que culminó con el envío de su propio Hijo Jesucristo, el Mesías, el único Salvador, y a través de él Dios realiza la alianza eterna y definitiva. Por él, Dios salva a toda la humanidad, la redime del pecado y la muerte. ¿Ok? Él ha venido progresivamente revelando parte de su esencia, de su deidad, ha mostrado la forma como él quiere que nosotros de pronto nos comportemos y todo eso lo hizo anteriormente a través de los profetas, incluso la misma palabra lo dice, que él ha hablado en numerosas ocasiones a través de muchos profetas. Y la última revelación de Dios, eh, o se puede decir que en la Biblia la más importante revelación del propio carácter de Dios es su Hijo Jesucristo, ¿ok? Que es nuestro Salvador. Y a través de él, entonces, Dios establece un pacto con nosotros para salvarnos y redimirnos del pecado y de la muerte. Vamos a hablar entonces acerca de eh, las tres religiones más grandes del mundo, las más con más seguidores, y con respecto a esta parte de la clase está relacionada a la tarea.
¿ok? Entonces, ustedes tienen que comparar las tres religiones, sacar lo más importante de cada una y entonces eso vendría siendo parte de la tarea. Primero encontramos el cristianismo, ¿ok? Se dice que esta religión se fundamenta en la persona de Jesús de Nazaret, o sea, el Cristo, como plenitud de la revelación de Dios, ¿ok? Como lo dije anteriormente, Jesucristo es la revelación de Dios. La máxima y definitiva palabra de Dios es su propio Hijo Jesucristo. Por eso lo específico del cristianismo es el hecho de creer que en Cristo Dios nos da gratuitamente el don de la salvación. Entonces aquí vemos este punto concordante que habla de la salvación y que esta salvación en el cristianismo se consigue creyendo en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es una de las religiones monoteístas, una de las tres religiones más grandes monoteístas que existen en el mundo. ¿Ok? Monoteísta quiere decir que creen en un solo Dios y tiene como base y fundamento las enseñanzas de Jesús de Nazaret, como ya lo acabo de decir. A quien se le considera el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. También sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que hablan de el nacimiento de Jesús y de su vida aquí en la tierra y que esas profecías entonces se cumplieron con Jesús. El cristianismo es actualmente una de las religiones más difundidas en el mundo. En el año 2015 contabilizaba más de 2 billones de seguidores. ¿Ok? Tenemos que el cristianismo se divide en varias iglesias, ¿ok? Entendemos por cristianismo todas las religiones que creen en Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces dice, la mayor parte de las iglesias se dividen en la iglesia católica perdón, la Iglesia Católica Romana o catolicismo, que ya también ustedes la conocen, la Iglesia Ortodoxa o Iglesia de Oriente, la Iglesia Anglicana o Anglicanismo, perdón, y los protestantes. Dentro de los protestantes encontramos a luteranos, presbiterianos, calvinistas y los evangélicos libres, entre otros, ¿ok? Entonces, dentro de los protestantes están estas, a su vez, están estas religiones como nosotros también conocemos lo que son los evangélicos. Ok, la otra religión bastante conocida es el Islam. Es una religión abrámica, monoteísta, como también lo pueden ver, es monoteísta que adora exclusivamente a Alá sin compartícipe, es decir, que para ellos también existe un solo Dios y solo lo alaban a Él. En esta religión, el nombre de Dios es Alá. Es la segunda religión más grande del mundo, tras el cristianismo y la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores, quienes se estiman alcanzan 1.900 millones o el 25% de la población mundial, a los que se conoce como musulmanes. ¿Ok? Entonces los que practican el Islam se le conocen como musulmanes y musulmán significa que se somete a. Los musulmanes son la mayoría de la población en 50 países. Nos dicen que entonces la religión abrámica monoteísta está basada en el Corán, o sea, el Islam está basado en el Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y que Mahoma fue su profeta. La palabra árabe Alá, que hispanizada se conoce como Alá, significa Dios. Los seguidores o musulmanes, como ya lo vimos, creen que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y sello de la profecía. El libro sagrado del Islam es el Corán, que según los musulmanes fue dictado por Alá a Mahoma a través de Jibril, el arcángel Gabriel. Entonces, ellos tienen que el último profeta fue Mahoma y que Dios les reveló les reveló muchas cosas a él y él escribió entonces el libro que se conoce como el Corán. El Islam reconoce a varios profetas del Antiguo Testamento como Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús, llamado Isa, al que el Corán reconoce como el Mesías.
la palabra de Alá, su verbo. Además del Corán, los musulmanes siguen asimismo los hadices y la sunna del profeta Mahoma, es decir, Mahoma escribe unos libros que conforman entonces el registro histórico de las acciones y las enseñanzas de este profeta. Y se acepta también como libros sagrados la Torá. La Torá es el Pentateuco de nosotros los cristianos. El Pentateuco son los primeros 5 libros que aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ellos también reconocen lo que son los salmos y el Evangelio. Otra de las religiones y una de las más antiguas es el judaísmo. Es la primera, incluso la primera religión monoteísta, pues admite la creencia de un único Dios dotado de omnipotencia y omnipresencia. Omnipotencia quiere decir que es todopoderoso y omnipresencia que está en todas partes. Para el judaísmo, el nombre de Dios es Yahvé, quien se reveló ante el pueblo israelita por medio de Moisés, a quien se le otorgó los 10 mandamientos en el monte Sinaí. El cristianismo tiene sus orígenes en la religión judía, pues el Antiguo Testamento, la Biblia del judaísmo, es la primera parte de la Biblia cristiana y Jesús, considerado hijo de Dios por los cristianos, era judío. Sin embargo, al no reconocer los judíos a Jesús como el Mesías, la segunda parte de la Biblia o Evangelio no es aceptada por el judaísmo. Entonces, esta religión no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y por eso ellos solamente tienen el Antiguo Testamento y no reconocen los evangelios ni el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, estas son las tres religiones más, estas son las tres religiones más grandes del mundo. Les di un repaso, perdón, les enseñé algunas de sus características principales con las cuales ustedes van a entonces a poder realizar la tarea. Bueno, cualquier cosa, cualquier inquietud, ya saben que estoy a la orden y deseo que estén muy bien. Bendiciones.